Hola amigos, estamos aquí nuevamente en la librería del Fondo de Cultura Económica para grabar una nueva edición del programa Jarren de Libros. Es una edición muy interesante porque tendremos la presencia del escritor peruano Renato Cisneros. Renato está de paso por Lima y con él conversaremos sobre su celebrada novela La distancia que nos separa, publicada por la editorial Planeta. Se trata de una novela en este tono de autoficción que relata la relación entre un hijo y un padre, ¿no? Y cómo el hijo va reconstruyendo la figura de su padre a través de una investigación. Un libro muy interesante, muy celebrado, sobre el que conversaremos con Renato. Pero además tendremos la presencia del escritor Carlos Garayar y de Jessica Rodríguez, quienes han obtenido el premio El Barco de Vapor, organizado por la Fundación SM. Se trata de un concurso de literatura infantil que ellos han ganado con la novela La Zona Invisible. Y el jurado de ese importante certamen estuvo integrado por Milagros Aldarriaga, la presidenta del jurado, que además es directora de la Casa de la Literatura, Patricia Fernández Castillo, Cristian Ayuni, que además de autor infantil es un gran ilustrador, Paloma Carcedo, representante de la Biblioteca Nacional del Perú, y Teresa Marcos, en representación de la Fundación SM. Además tendremos nuestra clásica sección de recomendaciones de libros con las últimas novedades editoriales y el rescate libresco de la semana. Así que amigos, sin tanto preámbulo, los dejamos con la primera entrevista del programa. Estamos aquí en la librería del Fondo de Cultura Económica para conversar con Carlos Garayar y Jessica Rodríguez. Ellos han ganado el premio El Barco de Vapor, organizado por la Fundación SM, con la novela La Zona Invisible. Cuénteme un poquito cómo ha sido la experiencia de escribir un libro entre los dos a cuatro manos y cómo se origina la historia, ¿no? ¿Cuál es la génesis que es el disparador de esta historia de este muchacho Leonardo? No es la primera vez que trabajamos juntos. Tenemos ya un libro de mitos y leyendas del Perú que hicimos el año pasado, ¿sí? Así que ya era relativamente, digamos, sencillo escribir esto, pero tratándose de un libro para niños, la colaboración es posible. Yo creo que cuando se trata de otro tipo de literatura es más difícil porque es una obra más personal, pero en este caso siempre uno tiene que tener presente al público, que es el niño, es decir, calcular el efecto que va a causar una frase, un suceso, y para esto es bueno preguntar a otros. Y entonces eso hacíamos, ¿no? Unos trabajábamos una parte, uno trabajaba una parte, ella trabajaba otra, y nos consultábamos. Finalmente, al momento de darle el acabado final, por ejemplo, tratábamos de uniformizar el estilo, etc. Ahora, el origen de la historia está en un textito que había escrito Jessica. Me encargaron hace un tiempo ilustrar con un texto de ficción las características de un género, que era la ciencia ficción, y no encontraba ningún texto como para chicos de 10 años que pudiera yo decir en una escena muy corta cuál era, digamos, la base, ¿no?, de este género. Entonces estaba ahí atormentada varios días y Carlos me dice, ¿por qué mejor no lo escribes, ¿no?, en lugar de estar buscando tanto? Y lo escribí de un tirón. Fue la primera escena, que es muy parecida a la del inicio de este libro. La escribí así, pero ahí me quedé. No podía hacerla avanzar. Cuando estábamos en proceso de elaborar el libro de mitos, Carlos la vio y comenzó a desarrollarla naturalmente. Entonces, lo que al comienzo fue una ayuda, luego ya se convirtió realmente en un trabajo a cuatro manos. La novela es, de alguna manera, trata sobre la ciencia, ¿no?, los límites de la ciencia y también de la amistad. Cuéntenos un poquito sobre eso. Nosotros decidimos que íbamos a guiarnos por los personajes, un poco como en la novela adulta, que son los personajes finalmente los que dibujan la historia y no al revés. A diferencia de lo que suele hacerse en la literatura para niños, en la que los acontecimientos son lo más importante. Y pensamos que si partíamos los personajes, esto le daría un poco más de solidez a la historia, ¿no? Le daría más verosimilitud, porque serían personajes también más creíbles. Entonces empezamos a conversar mucho sobre quiénes eran estos. Y ahí salió el nombre de Leonardo.
¿no? Porque, bueno, pensamos en Da Vinci, obviamente, ¿no? Aunque, claro, simplemente es un guiño, ¿no? No tiene ningún parecido con Da Vinci, salvo el hecho de que es un niño, un joven, en realidad, con una curiosidad insaciable. Y la contraparte es su amigo, que no tiene los mismos intereses. Y eso fue una decisión que en realidad no fue una decisión, fue una creación de la propia historia, ¿no? Una especie de complementación, alguien más inclinado hacia el teatro, hacia el arte, y Leonardo, en cambio, hacia la ciencia. Creo que sí, en los procesos de creación hemos funcionado no atendiendo a una sola línea, ¿no? Como se suele hacer en la literatura infantil, sino como no veníamos de ella propiamente, hemos trabajado, creo, mucho los personajes, y el tío Ascanio creo que es una de las cosas en las que más se siente ese peso, ¿no? Fue fruto de un sueño, o sea, sentíamos que Leonardo estaba volviéndose casi inverosímil de alguna manera, porque iba solo con su obsesión por lograr la máquina, y nada, necesitábamos motivarlo de alguna manera, y apareció esta historia del tío, ¿no? Soñé con el tío y de ahí lo metimos a la novela, y creo que eso nos abrió otra ruta y hace que en algún momento ya no sea solo ciencia ficción, sino esta historia de amistad, como dices, ¿no? O sea, se torne algo más afectivo también. Más allá de una primera lectura puede tener o sugerir varias lecturas, ¿no? Por ejemplo, ahora que mencionan El amigo, uno podría también ver que la novela es una especie de conciliación entre el arte y la ciencia. Sí, es verdad, pero eso salió naturalmente, ¿no? No buscamos introducir símbolos, más bien sí personajes, incluso los monos, por ejemplo. Eso es algo curioso, eso de los monos, porque cuando mis hijos eran chicos, yo los llevaba al colegio, les contaba historias, y una de las historias era las aventuras del mono Cecilio, un personaje que inventé, y bueno, al que tenía que renovar cada día, porque todos los días me exigían historias, pero era un mono que se había cortado la cola y parecía humano, y de repente dije, ¿y cómo pudo haber sido esto? Y entonces por ahí aparecieron los padres del mono Cecilio, la mona Ramona, y ya no me acuerdo qué nombre tiene el mono, y en la historia aparentemente ellos también han realizado el viaje a la zona invisible. Se dice que la literatura para niños es muy complicada porque los niños son como que lectores muy exigentes, digamos, ¿no? Que si las primeras páginas no los atrapan, no es como un adulto que todavía da un chance a la novela, el niño no, la deja. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Está la ciencia ficción, pero también está el misterio y también están las aventuras. No sé exactamente de dónde salió esta mixtura, ¿no? que se nos ocurrió, pero creo que de alguna manera es porque yo sobre todo tenía más experiencia con el público infantil, ¿no? Por la investigación. Entonces, en todo momento, desde los diálogos del inicio, algunos conflictos que potencian un poquito la acción, queríamos tener en cuenta ese lector que nos iba a demandar, ¿no? un tono, una sorpresa cada cierto tiempo, y entonces creo que tenerlos en cuenta mucho en esta novela ha hecho que podamos hilvanar algo que ojalá guste, pero que a nosotros nos ha divertido mucho haciéndolo. O sea, nos hemos acordado mucho de lo que nosotros disfrutábamos cuando teníamos la edad de estos chicos, ¿no? Leyendo. Aunque no es necesariamente un público muy definido, ¿no? O sea, son alrededor de los 12, 13 años a los que les puede gustar, pero también puede ser menos o más, ¿no? Algunos nos han dicho que es una novela que transita, ¿no? Varias edades. Pero creo que está ahí, la clave, ¿no? En pensar mucho en el público y en aquellas sensaciones que uno tiene como lector y tratar de recrearlas allí, ¿no? Contabas, Carlos, que solías contarle historias a tu hijo. De alguna manera también esa especie de ejercicio te dio la
Sí, un poco ¿Te ayudó en de eso? soltura, digamos, ¿no? Porque ahí uno puede verificar, mientras les cuenta, qué efecto tiene la historia sobre ellos. Pero también, dicho sea de paso, ellos fueron una especie de verificadores de lo que estábamos haciendo, porque algunas partes se las leíamos a ellos para ver qué les parecía. Y entonces, claro, ellos hacían sus críticas, sus comentarios, y yo sospecho que por ahí alguna idea también nos dieron, ¿no? Porque realmente los comentarios de los niños son libres, mezclan lo que leen con lo que quisieran leer, ¿no? Pero eso fue un proceso no, digamos, consciente, sino más bien inconsciente, ¿no? Ahora, eso sí, tratamos también de no hacer concesiones demasiadas, ¿no?, al público. Por ejemplo, en cuanto al uso de jerga juvenil, tratamos más bien de buscar un lenguaje más estándar, porque no es necesario darle color local, como diríamos, a un texto para que funcione. Introdujimos, ¿no?, naturalmente algunas digresiones sobre la existencia, sobre la muerte. Es ahí donde creo que hemos tomado los mayores riesgos como autores, ¿no? O sea, no sabíamos si eso en realidad iba a funcionar. Intuíamos por experiencia con los chicos que los temas como la muerte sí les interesan, incluso desde muy pequeñitos a los niños, y que no se suelen tocar. En nuestra experiencia, incluso como editores, a veces la gente se hace muchos problemas con tocar estos temas para los pequeños, sienten que deben preservarlos, estos asuntos. Y para nosotros no fue así, por lo menos para mí, novelas que abordaban estos asuntos me conmovían mucho desde pequeña. Entonces nos metimos a ahondar en eso, y cuando en algún momento lo leyeron nuestros hijos, les gustó. Medio que no había mucho entusiasmo, pero les gustó. Y eso nos bastó. Y dijimos, bueno, por ahí vamos, ¿no? Esas, digamos, digresiones son atribuidas primero al tío Ascanio, están en su diario, pero las asume Leonardo, y entonces ya se incorporan digamos, al universo adolescente. Porque eso sí es una manera de darle verosimilitud a esa parte, ¿no? Porque si esas reflexiones fuesen producto del propio Leonardo, quizás podrían ser algo inverosímiles. Entonces pensamos que el tío Ascanio sí podría tener ese tipo de pensamientos, pero que también pueden ser comunicados a los jóvenes. ¿Cómo toman el haber obtenido este premio importante, el barco de vapor? Bueno, es una gran alegría, pues un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, y también un compromiso para seguir trabajando en esta línea. Agradecemos mucho a la Fundación porque la literatura infantil está creciendo bastante, pero todavía no es tan visible como debiera. Y yo sospecho que hay todavía un sector muy amplio de los jóvenes y niños del Perú que no acceden a la literatura infantil, en parte porque no es promovida lo suficiente. Contentos por el premio, porque más allá de lo pecuniario, pues es también una confirmación de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Nosotros hemos entrado a este mundo, digamos, ya de la ficción propiamente para niños, sin proponérnoslo del todo. O sea, por una serie de circunstancias terminamos recreando estas historias y nos hemos sentido muy cómodos, probablemente por nuestro papel de padres, ¿no? Pero eso no quiere decir que no confiemos en este género y en las personas que vienen desarrollándolo hace mucho tiempo, ¿no? Amigos, estamos aquí en la librería del Fondo de Cultura Económica para conversar con Renato Cisneros por su novela La distancia que nos separa, publicada por Planeta. Cuéntame un poco en qué momento tú decides escribir esta novela. A ver, es interesante porque yo sé que tengo que escribir la novela cuando mi padre muere, pero era más una intuición que una convicción. Sabía que la novela estaba dentro de mí, por decirlo de alguna manera, pero no tenía todavía ni el tono ni la distancia respecto de su muerte. Así que creo que fue una decisión que se fue cocinando y que fue tomándose a medida que iban ocurriendo algunas cosas. Pero yo empecé la investigación hace como 8 años y te diría que ya entonces era una decisión escribirla, ¿no? Y hay un momento en que ya, digamos, empiezas a escribirla, que digamos esa decisión se
se vuelve concreta. Junto con investigar cosas de mi padre, junto con conversar con tíos o amigos suyos y acceder a documentación que me podía dar más matices respecto de este personaje que es en el libro El Gaucho Cisneros, junto con eso yo iba leyendo todas las novelas que podía sobre el padre, ¿no? Autores que habían escrito sobre su padre, ya sea desde la no ficción, desde la memoria o desde la ficción intervenida o todas estas categorías que ahora escuchamos más. Y me pasaba que las páginas en blanco últimas de cada libro hacía un montón de anotaciones, de párrafos. Entonces yo siento que la novela de alguna manera también se escribía ahí, ¿no? Antes de ya entrar de sentarme frente a la computadora y empezar a escribir oficialmente el libro. Siento que el libro ya estaba escribiéndose en esos libros que iba leyendo para nutrirme y ver no solamente cómo otros autores escribían sobre sus padres, sino cómo ellos reaccionaban a la misma publicación, ¿no? ¿Cómo decides la estructura? Es decir, ya sabías que ibas a escribir sobre tu padre, un tema además bastante complejo. Me imagino que debes haber pensado ahora cómo contar esa novela, cómo contar esa historia. Bueno, al inicio, durante la investigación, yo siento que para entender la lógica de la relación con mi padre y poder literalizarla, tenía que entender, o me provocó entender cómo había sido la relación de él con su padre, y luego de mi abuelo con su padre, y me fui hasta bastante atrás en el tiempo, ¿no? Entonces de pronto lo que tenía era una saga familiar como de 800 páginas, y por una decisión editorial nos quedamos con la última de esas historias, que era la historia de mi padre, la crónica política de su protagonismo en 2 gobiernos y mi relación con él. Todo eso que era la última parte de ese gran proyecto de saga familiar fue finalmente el libro, ¿no? Entonces la estructura estaba pensada un poco como para contar 4 historias de amores prohibidos, de amores ilegítimos o por lo menos complicados, con telones de fondo históricos, ¿no? La independencia del Perú, la guerra con Chile, el oncenio de Leguía y el militarismo, ¿no? Pero al final nos quedamos con esa última parte. Y la estructura en principio era esa. Ya cuando nos quedamos con la última parte, la estructura para mí era más o menos claro que yo quería contar desde el presente, yendo hacia el pasado de mi padre, hacia el pasado de joven Argentina, en esta prehistoria suya, pero siempre estar volviendo a lo que ocurría en nuestra vida familiar, ¿no? Sin establecer una cronología muy clara, pero sí que ya saltos de tiempo no muy radicales, para que la novela se deje leer lo más fácil posible, ¿no? Me gustaba mucho la idea de además de encontrar un tono que sea neutral, para que sean los hechos los que hablen por sí mismos, ¿no? Eran hechos además tan contundentes en algún sentido que yo me obligué a mí mismo a no adjetivarlos tanto. O sea, no sé, el descubrimiento del cáncer, el retiro del ejército, la enfermedad, la bastardía, son como hechos tan duros, por decirlo de alguna manera, o tan concretos que creo que no necesitaban una postura de parte del narrador, ¿no? En la novela de alguna manera hay una especie de búsqueda de humanizar la figura del padre. Fue una consecuencia involuntaria. Yo no me senté a escribir sobre mi padre pensando en que iba a terminar humanizándolo. De hecho, mi punto de partida fue su muerte, la circunstancia de su muerte, lo que su muerte implicó hacia después, pero después me di cuenta que era necesario contar, o yo sentí que para mí era vital contar la vida de él en el mundo mientras yo no estaba en el mundo, ¿no? Y me obsesioné con sus años en Argentina, y esos fueron los años que terminan humanizándolo, porque yo ahí hablo a raíz de cartas que encontré de mi abuelo donde lo refiere como un sujeto inseguro, vulnerable, con una adolescencia llena de dudas, y eso sumado a su relación sentimental con una chica a la que él convierte en su novia en Buenos Aires, con la que no puede casarse. Quizá esos años son los que crean un contrapeso con la otra faceta del personaje, ¿no? Sus años de militar más bien radical, duro, ¿no? Que asume una vocería del ejército plagada de frases que hoy, 20 años o 30 años más tarde, suenan brutales, ¿no? Más brutales de lo que entonces ya eran. Y creo que son esos hechos de la juventud y quizá la enfermedad, ¿no? El desenlace de su vida y la muerte misma,
las que funcionan como paréntesis humanos ante este personaje tan conflictivo y tan provocador y tan polémico, ¿no? Tú con la historia de tu padre es una novela, ¿no? Digamos que claro, tiene mucho de autoficción, tiene mucho de autorreferencial, pero finalmente es una novela. Sin embargo, cuando un escritor va por esos terrenos, siempre es complicado el tema de la lectura familiar, ¿no? del entorno, cómo a veces hay cismas a partir de la lectura de ciertas obras. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo recibió la familia esta novela? Trato de dar a entender de que la relación padre-hijo es una relación muy individual, tanto así que cualquiera de los otros hijos que quieren escribir sobre ese mismo padre no utilizarían jamás ni el mismo punto de vista, ni las mismas palabras, ni lo referirían del mismo modo en que otro de los hijos lo ha hecho, ¿no? Esta no es una historia definitiva sobre el Gaucho Cisneros, es una historia construida con autorreferencia, con recuerdos tergiversados, voluntaria y deliberadamente, además, deformados para que algunos pasajes sean más dramáticos o sean más, qué sé yo, paródicos. Pero claro, toda esta explicación, que suena algo enrevesada quizá, es más fácil de dialogarla contigo, por ejemplo, ¿no? Que eres alguien que está metido en el mundo de los libros, que escribe, etcétera, y que es un muy buen lector. Pero la familia de uno no necesariamente, por sus actividades diarias, tiene que saber de estas categorías ni de estos alcances. Yo hablé con algunos de ellos antes de que aparezca la novela. Les di a entender de que era que era una novela, una historia que yo había querido escribir y que no se sintiesen afectados por ella, pero había una onda expansiva familiar que yo siento que ha generado algún cisma, pero también confío en que con el paso del tiempo las personas que se puedan haber sentido identificadas o damnificadas por el libro entiendan lo que yo creo que ha entendido la mayoría de personas que lo han leído, y es que el libro no es otra cosa que la historia de un hijo que busca a su padre y busca comprenderlo y busca identificarse con él, ¿no? Todo lo otro, todo el añadido, el decorado, lo escenográfico, los personajes que entran y salen, son eso, ¿no? Son un buen complemento, o un complemento para no calificarlo, de esta historia cuyo corazón está en la relación padre-hijo, ¿no? No es chismográfica o no pretende serlo. Y entonces nada, espero que los familiares que se han sentido un poco tocados o incómodos se den cuenta de que los lectores se quedan con otra cosa, ¿no? Y eso es para mí lo más saludable. Tus libros anteriores siempre han tenido buena acogida por los lectores, pero esta última novela, de alguna manera, muchos hablan de una madurez, de un paso adelante en tu obra narrativa. ¿Cómo lo asumes tú? ¿Cómo lo ves tú? Los anteriores libros, siento que son libros que quise escribir, ¿no? Que de alguna manera eran como la herencia que me dejó la experiencia con Internet. Es verdad, son libros que tuvieron lectores, cuyos tirajes se agotaron, pasaron desapercibidos para la crítica, y yo creo que eso tiene que ver con la actitud que yo tuve al escribirlos, ¿no? Fueron libros que escribí en fines de semana, sin asumirme a mí mismo como alguien que quería hacer de la escritura un oficio. En cambio, para la distancia que nos separa, yo me involucré tanto con el libro, dejé 2 trabajos a la larga y siento que a veces el oficio también está no solamente en la escritura misma, sino en cómo uno se condiciona para que la escritura sea un ejercicio que fluye y en fin. Yo siento que he encontrado un tono, ¿no? Y eso para mí es más que suficiente, independientemente de los lectores, las críticas o las ventas. Siento que para mí lo que más me ha dado el libro, además de una cierta conciliación con la figura de mi padre, es encontrar un tono desde el cual escribir, que era lo que antes me costaba más, ¿no? Quizá porque no lo asumía todavía como una profesión o vocación totalitaria, ¿no? Ahora creo que sí, y para mí esa es, la relación privada con el libro, esa es su mejor herencia, ¿no? Amigos, estamos aquí en la sección de recomendaciones de libros para hablar de las últimas novedades editoriales. Queremos recomendar Monólogos de Lima, de la escritora peruana Carmen Ollé, publicado por Peiza. Se trata de una novela en la cual Carmen incorpora elementos de otros géneros como el ensayo, la autoficción, etc. Elementos que ya nos tiene acostumbrados en su narrativa.
Es un libro muy interesante, esperamos conversar con ella en el programa dentro de muy poco y queremos recomendárselas a ustedes. Monólogos de Lima, de Carmen Ollé, publicado por Peysa. Además, queremos mencionarles la aparición de Cortes Intensivos, Entrevistas y Crónicas 1986-2014 de César Ángeles Loaiza. Se trata de un libro que recoge, justamente como lo dice su título, entrevistas y crónicas del periodista y académico César Ángeles, ¿no?, publicadas en medios de comunicación impresos y virtuales, ¿no?, entre los años 86 y 2014. Se trata de un interesante libro donde veremos entrevistas a tanto escritores, artistas plásticos, y de alguna manera nos dan un termómetro de lo que pasaba en esos años, tanto en el quehacer artístico, cultural e incluso en el quehacer político. Así que es un libro interesante que les recomendamos, Cortes Intensivos, de César Ángeles Loaiza. Otro libro que nos ha llegado es Hasta Siempre Yoda, de Fernando Espíritu, publicado por Intermeso Tropical. Se trata de un conjunto de relatos de un cuentista que domina la técnica del relato breve y que de alguna manera confirma sus dotes en este interesante libro, Hasta Siempre Yoda, publicado por Intermeso Tropical y que nosotros se los recomendamos. Y en el rescate libresco de esta semana vamos a hablar de un libro de literatura infantil justamente, publicado en el 2004. Se trata de Un hombre de mar, aprovechando que se viene el verano y la época de playas, de Rodolfo Castro, con ilustraciones de Manuel Monroy. Un libro bellamente ilustrado, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Así que para los más pequeños, en esta época de playa, pues recomendamos Un hombre de mar, de Rodolfo Castro. Muy bien amigos, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico que aparecerá acá y además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para tener las últimas incidencias del programa y agregarnos a nuestro fanpage en el Facebook. Así que amigos, con ustedes será hasta la próxima semana. Nos vemos.